Estamos de regreso en Arica Informa, en este resumen semanal que hacemos aquí en nuestro informativo. El domingo pasado, al igual que hoy día, estábamos esperando los resultados de las elecciones del domingo 16 de noviembre, donde estábamos esperando qué pasaba con los diputados, con los senadores y también con los candidatos presidenciales. ¿Cómo está, diputado? Vamos a conversar un poquito con el diputado Enrique Lee. Senador electo, pero le vamos a decir senador a partir de marzo, cuando asuma. ¿Ah? Oiga, diputado, bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, es difícil pensar que en Arica no ganó ninguno de los dos personajes que pasaron a la segunda vuelta y ganó Franco Parisi en Arica, en Tarapacá, en Antofagasta, en Copiapó. Sí, así es. Bueno, era una de las posibilidades, ya los antecedentes hablaban de que a Franco Parisi le había ido muy bien en las elecciones anteriores, sobre todo en el norte. Yo creo que más bien la sorpresa se da ahora en que en el sur también le fue bien en algunas regiones, así es que bien, quiere decir que es una propuesta que ha ido creciendo. Esta frase del ni facho ni comunacho creo que además le apunta en el sentido de que muchos chilenos, muchos ciudadanos no se sienten ni fachos ni comunachos. Y hay una tendencia, sobre todo los grupos políticos más básicos, a siempre tratar de ubicar en uno de los dos extremos a cualquier persona. Así que creo que ya es hora también de ir pensando en propuestas que son más bien de centro, más moderadas, y que efectivamente se alejan de los dos extremos. Ahora, ¿cómo ve usted esta segunda vuelta entre Yaret Jara y José Antonio Kast? Dos extremos. Sí, yo en general, Luis, tú te habrás dado cuenta, evito transformarme en un opinólogo de la política nacional. No porque no me guste, porque de hecho me gusta hacerlo, pero públicamente y sobre todo por los medios de comunicación, no quiero que me identifiquen como un opinólogo acerca de, por ejemplo, lo que va a pasar con una elección presidencial o alguna contingencia política particular. Y más bien se me sitúe en un escenario en donde entro a política efectivamente a conseguir logros, a conseguir obras, a conseguir más trabajo, mejor salud, más seguridad. Y prefiero mantenerme en ese sentido. No obstante, claramente debo aquí, para no eludir tu pregunta, señalar que es muy difícil, por no decir imposible, que a mí me vean apoyando una candidatura del comunismo, una representante del comunismo. Yo no creo en las ideologías totalitarias, creo que son empobrecedoras, creo que Chile, además, en estos 4 años, se ha empobrecido, evidentemente. Son personas que, sin calificarlas de malas ni buenas, porque las personas no son ni malas ni buenas, las ideas pueden ser malas o buenas. Creo que finalmente son muy pocos, si es que existe algún país en el mundo que abrace a estas ideologías de la extrema izquierda y que haya visto la prosperidad o el desarrollo. Yo creo que Chile no puede seguir el camino del empobrecimiento. Es cierto que hemos alcanzado varios logros sociales, y eso es verdad, pero eso hay que financiarlo, porque hoy día están en el papel. Por lo tanto, todos estos logros que hemos alcanzado en el papel, para que finalmente no queden en nada y no queden solamente en buenas intenciones, tenemos que darle financiamiento. Y el financiamiento de un país es el crecimiento y desarrollo. Es igual que en cualquier hogar, en cualquier familia, en donde todos los gastos del hogar se financian con los ingresos que tienen cada uno de los componentes del hogar. En el caso de Chile es lo mismo. Entonces tenemos que nuevamente retomar el camino del crecimiento, del desarrollo, de la productividad, del aumento de la productividad, aumento del PIB, básicamente, que por ejemplo en el caso de nuestra región es tan bajo, ¿no? Así es que evidentemente que me voy a plegar al candidato de la oposición, que además así lo manifesté en la primera vuelta presidencial cuando dije, mire, sabe que yo acá me voy a focalizar en mi campaña senatorial, a mí me interesa que Arica tenga un buen senador, nosotros tenemos una muy buena propuesta y por lo tanto teníamos que ganar el cargo. Y dijimos siempre que, sin importar quién fuera electo presidente o presidenta, Arica siempre va a tener un senador que defienda los intereses de esta región por sobre cualquier otra cosa. Pero ese objetivo primario ya se cumplió, soy senador electo como dijiste al comienzo de la entrevista, y hoy día
estoy evidentemente dispuesto a apoyar al candidato que más se acerca a mi visión de sociedad, que es el candidato de la oposición, José Antonio Kast. No obstante, quiero ser también muy claro, una cosa es que yo vaya a votar por él, y otra cosa es que me vaya a plegar con entusiasmo a una candidatura, porque las candidaturas tienen asociado propuestas programáticas. Y a mí me gustaría, antes de decir, sí, vamos a ir a hacerle campaña, vamos a ir a luchar y a convencer a la gente, con la verdad siempre por delante de que es un buen candidato, sí, en las propuestas programáticas hay algo que le sirva a Arica. Arica ha estado por mucho tiempo muy abandonado y es el momento entonces ahora de pedir que un candidato de la estatura de José Antonio Kast también la tome en cuenta y la considere. Creo que la continuidad de Plan Arica 100 evidentemente que es algo muy esencial y también el tema del nuevo hospital. El mejoramiento de la salud de Arica es esencial porque hay gente que está muriendo actualmente en listas de espera. Eso ya es una realidad que la desnudamos, es mentira que no hay listas de espera en Arica y por lo tanto un buen presidente debiera ocuparse de estas tareas. Un Estado, cuando se origina, tiene dos tareas esenciales. Primero el de seguridad, el de proteger la nación, proteger a su pueblo. Y la segunda también es su bienestar. Y dentro del bienestar, el primero es la salud. Ya me lo decía la misma gente de la SOAGRO, mira, imagínate estas personas que tienen tantos años y que tienen tanta sabiduría. Me decían, doctor, me encanta trabajar, yo trabajo todo el día en el campo y después vengo acá a vender mis cositas, qué sé yo. Pero cuando yo me enfermo, yo dejo de vender, dejo de tener ingresos. Y eso es así, porque la mayoría de las personas, además, vive de su trabajo. Son muy pocos los que son funcionarios públicos y que tienen su sueldo asegurado y que cuando se enferman tienen licencia médica o tienen permisos administrativos y tienen una serie de ventajas y cuando de repente algo es injusto para alguno de ellos, están las asociaciones gremiales o están los sindicatos que los protegen. La mayoría de las personas vive de su trabajo. Los comerciantes, si no van a estar en su puesto a vender, no van a tener el ingreso y punto. Entonces, hay que pensar también en todos, ¿eh? Sin mezquindad. Yo creo que Chile tiene que retomar el camino del progreso, la prosperidad, el crecimiento, el desarrollo. Tenemos que generar más fuentes de empleo que sean bien remuneradas. Tenemos que darle oportunidad a nuestros jóvenes que están estudiando. Y muchos de los que ya hoy día están estudiando en las universidades o en los institutos dicen, pero estoy a punto de terminar y tengo una total incertidumbre acerca de si voy a encontrar o no un puesto de trabajo. Tenemos también que pensar en eso. Voy a representar a Arica, soy electo senador y créanme que quien quiera que salga electo, voy a llevar las necesidades de Arica para ser resueltas, no solamente como un reclamo, sino siempre con un camino de solución. Plan Arica 100 es un camino de solución a una serie de problemáticas. El nuevo Hospital Clínico Docente de Alta Complejidad, con su mecanismo formador de especialistas médicos para zonas extremas, el mejoramiento de la gestión y el buen trato, son propuestas de solución. No es solamente decir, oiga, presidente, mire que estamos mal acá. Le estamos diciendo, presidente, esto pasa, estas han sido las mentiras y las falacias, y esto es lo que podemos hacer con muy poco presupuesto, pero muy bien invertido, para poder solucionarlo. Fíjate que cuando en la campaña la gente atacaba, me refiero a los otros grupos políticos, atacaba el Plan Arica haciendo el nuevo hospital, decían, oiga, el doctor no tiene idea porque resulta que Chile está empobrecido, no tiene plata. Efectivamente, lo hemos dicho, lo dije recién, lo vuelvo a repetir, Chile está empobrecido. Y justamente, Luis, porque estamos empobrecidos y no tenemos dinero es que tenemos que aumentar la gestión. Dígame usted, si es absurdo estar gastando 15, 16, 17 millones de pesos en aviones de ambulancia para trasladar enfermos complicados y agravados porque no le pudimos dar atención oportuna y estuvieron en lista de espera tanto tiempo que se terminaron agravando. Y en esa condición de gravedad tuvimos que pagar 17 millones en un avión de ambulancia para que llegara a Santiago y luego agravado ocupara días de cama UCI que son carísimos y no entregarle la solución de verdad que era haber atendido su problema cuando la ciencia médica pudo haber solucionado el tema. Entonces, la propuesta de nuevo hospital no es un gasto. La propuesta de nuevo hospital con el mejoramiento integral de la salud de la región, con mejor gestión, es una inversión que va a permitir disminuir el gasto, que va a permitir disminuir el derroche, que va a permitir disminuir el número de personas que mueren esperando en listas de espera. Y espero que el gobierno
el futuro gobierno lo pueda comprender así. Y espero que el futuro gobierno sea efectivamente de José Antonio Kast, pero espero también que el candidato presidencial se dé un tiempo para conversar con este senador electo, primera mayoría en la región, para poder explicarle cuáles son estos caminos de solución que le harían tan bien a Arica y al mismo tiempo le harían tan bien a su gobierno. Oiga, diputado, por último, usted cuando fue diputado marcó una ruta de trabajo, ¿cierto? Una pauta de trabajo, dijo yo, en mi cargo de diputado voy a hacer esto y me comprometo a trabajar en esto, en esto. ¿Va a hacer lo mismo ahora como senador cuando asuma? Sí, y estamos trabajando en eso. Quiero también ser muy franco con usted, el cargo de senador tiene muchas más atribuciones, tiene mucha más capacidad y eso a mí me da mucha esperanza de poder hacer incluso más cosas que las que hicimos como diputados. Como diputado lo hicimos bastante. Ya fue la campaña, esto no es campaña, pero fui el parlamentario con mejor asistencia a sesiones, fui el parlamentario que de forma inédita, desde el retorno a la democracia, trajo 4 comisiones a trabajar a Arica. Eso no lo había hecho ningún parlamentario en un solo periodo legislativo, lo dijo el propio secretario general de la Cámara de Diputados. Trajimos a Defensa, de Deporte, revisora e investigadora de listas de espera y la de zonas extremas. Las 4 sesionaron en quórum aquí en Arica y las 4 con resultados muy importantes. La de zonas extremas, por ejemplo, fue la antesala del escándalo de los casos convenios y fundaciones. La de deporte resolvió definitivamente el tema de la piscina olímpica, que siempre estaba entre que se arreglaba, nueva, se arreglaba, nueva, se arreglaba, nueva, y finalmente dijimos nueva. Y también nuestra idea de empujar una ciudad deportiva aquí en Arica. En Defensa estuvimos sesionando en el Morro y también Ejército nos dio a conocer su plan para tener un parque histórico que va a ser un punto turístico muy, muy relevante. Y por cierto que la investigadora de salud fue relevante. Con eso fue la guinda de la torta con el cual terminamos de destruir la gran mentira de que en Arica no hay listas de espera. Eso es muy importante para nuestra pretensión de tener un nuevo hospital clínico docente. Pero si conseguimos hacer tantas cosas como diputado, como senador podemos conseguir muchos más, muchísimos más. Un senador, matemáticamente, Luis, al ser uno de 50 y no uno de 155, este tiene mucho más peso. En términos matemáticos, un senador equivale a más de 3 diputados. Pero además, como los grupos políticos tienen tantos senadores como diputados, el gobierno de turno, ¿con quién se entiende? Se entiende con los senadores, que habitualmente también tienen mayor trayectoria, mayor grado de conocimiento. ¿Por qué? Porque estos de acá luego terminan de convencer a sus mismos diputados. Por lo tanto, vamos a estar en una posición ventajosa para poder negociar con el gobierno algo que es plenamente justo. Acá no vamos a hacer nada que no sea injusto, no vamos a hacer nada en desmedro del resto del país. Lo que queremos es que Arica se coloque a la altura del resto del país, porque hemos sido abandonados por mucho tiempo y lamentablemente esto se ha debido a que no hemos tenido autoridades que han levantado la voz o que la han levantado, pero sin los argumentos, sin el conocimiento, sin la preparación. Creo que tenemos una oportunidad a partir de marzo de revertir eso. Tengo mucha esperanza en el trabajo que vamos a hacer. Vamos a presentar nuestro programa de trabajo, pero desde ya te puedo adelantar algo que evidentemente es esencial. La continuidad de Plan Arica 100 y nuestro esfuerzo para que Arica tenga un nuevo hospital clínico docente de alta complejidad. Ese fue un trabajo que no lo prometí en mi campaña para diputado, que lo comencé a trabajar desde marzo del 2022 en forma muy silenciosa, pero que ha avanzado muchísimo. Ahora ya es de conocimiento público y lo que sí yo puedo decir hoy, que me voy a concentrar para que esta propuesta del nuevo hospital realmente sea efectiva en los próximos años. Bien, pues, diputado, muchas gracias por acompañarnos. Que tenga un buen viaje de regreso a Valparaíso. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a la pausa y ya regresamos con más noticias en este resumen informativo de Arica Informa.